de chico, ¿no? Entonces, yo me quedaba pensando, bueno, ¿y eso a mí qué me dice? A mí no me dice nada, ¿no? Yo puedo poner, vamos a suponer que yo fuera un político y digo, construí 50 viviendas populares para la gente de escasos recursos. Yo les pregunto a ustedes, ¿eso me dice, eso me permite saber si estoy bien o estoy mal en una política de vivienda? Vamos a decir una viviendas locales, 50 casas construí en Mazatlán. ¿Ustedes qué opinan? ¿Voy bien, voy mal o qué onda? Yo creo que no, al final de cuentas, pues es como cumplir con esa parte de aparentar que estás realizando algo bueno con la sociedad sin indagar a fondo sobre los verdaderos beneficios que estás aportando. Ok, ¿alguien más? ¿Quién más me puede decir? Aparte, ¿quién nos asegura que realmente construiste las 50 casas como tal? O sea, ¿cómo lo podemos comprobar? Ok, muy bien. ¿Quién más me puede decir? ¿Erika? Oh, sí, Erika, adelante. Perdón, estaba silenciada. Ah, ok. Sí, yo pienso que de esa manera tampoco está atacando directamente el problema, es como simplemente está como intentando solucionar una consecuencia sin irse a solucionar la razón de que haya falta vivienda. Uh-huh. Sí. Ok, pues sí, muy bien. Les voy a decir por qué. Porque para empezar, y bueno, tiene que ver con esto que los tres mencionan, para empezar, y creo que es el elemento clave, no tenemos una línea base. Es decir, no ha habido un diagnóstico que me permita decir o definir a mí que con esas 50 casas yo estoy resolviendo un problema particular. ¿Sí me explico? Si yo hago el diagnóstico y me dicen, es que en Mazatlán hacen falta 50 casas en este espacio para resolver el problema de vivienda, regularizar a personas que no tienen, ¿cómo se dice? ¿Cómo se les llama? Se me olvidó el nombre. Quienes no tienen sus papeles de ser dueños, ¿no? De su casa. ¿Cómo se les llama? Se me olvidó. Bueno, quienes no tienen, ¿alguien iba a comentar? No son los que se llaman intestados. No, bueno, el que esté intestado quiere decir que está en disputa algún predio, alguna casa, algún lote. No, pero yo me refiero a los documentos que te dan la validez de que es tuyo el terreno o la casa. Tienen un nombre, se me fue totalmente. O sea, ¿las escrituras o qué onda? Las escrituras, exactamente. Muchas gracias, Mayer. Las escrituras, exacto. Entonces, vamos a suponer que con esas 50 casas, yo regularizo a personas que están en condiciones de irregularidad, de tenencia de tierra, y les doy papeles. Y entonces ya, con esa acción, yo solvento el problema. Ok, bueno, si yo ya hice un diagnóstico, yo ya establecí mi línea base, a partir de la cual yo ya defino, este problema es el que existe, y entonces construyo las 50 casas, efectivamente, que pues tengo que garantizar a través de distintos medios, garantizar que realmente se construyan, pues bueno, ahí ya estoy atendiendo un problema específico. Pero si nada más digo que construí 50 casas, pues eso no me dice nada a mí, porque yo necesito tener un diagnóstico. O sea, la política pública tiene que partir de un análisis empírico, puntual, específico, ¿sí?
Esa es la gran diferencia, ¿no? Y por eso es que también les comentaba hace rato, es importante que no perdamos de vista el tema político. O sea, no es solamente lo técnico. Lo técnico es bueno porque nos permite diseñar con mayor precisión acciones gubernamentales. Pero toda política, si no contempla el aspecto político, está frita. No me sirve. Yo puedo hacer el mejor trabajo en términos de diagnóstico, incluso. Hacer un diagnóstico el mejor en su tipo y además diseñar una política con una hechura política que le llaman, muy buena, atendiendo a todo, pero si yo no atiendo a lo político, mi política pública quizás no pase. Si yo no tomo en cuenta o no considero el factor político, a lo mejor mi política pública se echa a perder. ¿Por qué? Porque también hay que entender la dinámica política, social existente. A lo mejor yo quiero ir a resolver el problema de esas viviendas, pero resulta que hay conflicto de intereses. A lo mejor esas personas no quieren ser regularizadas porque forman parte, qué sé yo, pues como hay en muchos casos, hay invasiones, ¿sí? En las ciudades, y son personas que en muchos casos obedecen a partidos políticos o que tienen una relación estrecha de clientelismo político con un partido. Y entonces el partido les dice, no, todavía no los vamos a regularizar, quédense ahí, necesitamos, no sé, hay un control, pues, ¿sí? Y si el político no analiza también este factor político que es importante, la política pública, por más bien hecha esté, no va a servir. ¿Cuántas veces vemos que en términos económicos hay una política bastante buena, en términos técnicos, ¿no? Pero no pasa porque no contempló a quienes toman las decisiones, ¿sí? O muchas veces lo que nosotros pensamos que esta es la posible solución sobre quienes recae la política, en realidad no están conformes con la hechura de la misma, ¿no? Adelante, Mayerly. Pues es que puede estar bien hecha, como usted dijo, pero mal aplicada. Y ahorita lo que estaba diciendo entra en algo que menciona la lectura, de que dice que las ciencias de las políticas comparten por lo menos 3 atributos principales, y una de las cosas que son fundamentales es precisamente analizar la contextualidad de la situación. O sea, dice que los problemas no se dan de manera aislada, o sea, no es nada más hacer 50 casas y ya, es como por qué, para quién y qué va a pasar después de que se las dé. O sea, claro, dice que todo responde a un proceso social, político o económico específico como tal. exacto, ¿no? Exacto. De hecho, por aquí tenemos el diagrama, bueno, este es el otro diagrama de la ubicación de las políticas públicas dentro de las ciencias sociales, y aquí está el diagrama 3, procesos de políticas en contexto, ¿no? Y este es básicamente lo que mencionaba Mayerly, ¿no? Hay un contexto histórico-político, hay un contexto organizacional y hay un proceso de las políticas, ¿no? El histórico-político, pues bueno, ver cuáles son las dinámicas políticas que se han establecido muchas veces, incluso con mucha anterioridad al fenómeno que estamos tratando de solventar. El contexto organizacional, quiénes son los participantes, quiénes son los actores, quiénes son las organizaciones e instituciones que están participando en el proceso de la política.
¿no? Entonces, estos elementos pues son importantes porque nos permiten a nosotros entender con mayor claridad la política pública que se quiere realizar y vamos a decir, las necesidades que se presentan, ¿sí? Y que es necesario que estas políticas atiendan. ¿Sale? Y bueno, por ahí menciona, esto me parece un elemento fundamental, los niveles analíticos en el estudio de las políticas. Es que, si se fijan, cuando hemos estado hablando en estos momentos de política, en el caso del español, política implica cualquier nivel analítico. O sea, cuando yo digo política, me puedo estar refiriendo a lo que es la política pública, me puedo estar refiriendo con política a, vamos a decir, a las dinámicas, conflictos, también concesiones, actuaciones que presentan los actores políticos. Y por otro lado, también me puedo estar refiriendo por política al conjunto institucional, al gobierno, ¿sí? Y aquí lo dice, en el idioma inglés, las tres cosas o los tres niveles analíticos están prácticamente, ¿cómo se dice? Bien definidos, porque ellos tienen una palabra específica para decir a qué tipo de política se refiere, a diferencia del español. Y entonces nos dice el polity, ¿no? El polity, el nivel analítico del polity, hace referencia en los contextos latinoamericanos al Estado. ¿Y cuáles son las características? Tipo de Estado, si es democrático, autocrático, como una, vamos a decir, un gobierno que no tiene, que no presenta elecciones, aunque no necesariamente es autoritario. Autoritario puede ser un tipo de dictadura, ¿no? Y luego, politics, ¿no? Nos habla del proceso de lucha entre grupos en el poder estatal, ¿sí? O sea, aquí estamos en las politics, estamos hablando de las dinámicas políticas, cómo se relacionan los distintos grupos que se encuentran en el poder, ¿sí? Entonces nos dice las características, relaciones democráticas, autoritarias, en función del tipo de Estado. Y por último, el policy. El policy es la política pública. Por eso se refieren en los contextos latinoamericanos a las estrategias de acción y decisión del gobierno. Y este tipo de características, dice, son públicas privadas en función del tipo de gobierno, ¿no? O sea, son los tres niveles que encontramos, ¿sí? Y bueno, también habla de, dice, el énfasis en el contexto, los niveles analíticos escogidos para el análisis y la estrategia, problema-solución, son elementos del estudio de las políticas públicas, cuya coherencia viene dada por tres conceptos clave, ¿no? Dentro ya de la política pública encontramos tres conceptos: las políticas, el problema público y el problema de política. El primero se refiere a las estrategias de acción racionales y sistémicas dispuestas por un agente que implican intervención, atención, solución a problemas de interés público en áreas como bienestar, salud, educación, seguridad, cultura, etcétera. Luego dice, B, el problema público se refiere a un estado de cosas en la vida social que es considerado indeseable por un grupo de ciudadanos, por la opinión pública o por la autoridad con base en una argumentación centrada en el interés público. Y aquí el problema público hay un elemento importante que quiero que tomen en cuenta, que es la agenda pública. ¿Sí? Yo les preguntaría,
¿cuál sería el interés público? Por ejemplo, en los últimos días en Mazatlán, ¿cuál ha sido el interés público? ¿Quién sabe? ¿Quién me puede contestar? ¿Alguno de ustedes? ¿Nadie? Pues todo lo relacionado en cuanto a las inundaciones y las consecuencias de las lluvias, así, ¿no? Perfecto, perfecto, Mayerly. Exactamente. Si ustedes quieren entender la agenda, tienen que empezar a ver los noticieros, tienen que empezar a ver a los actores políticos, tienen que empezar a ver también a la población en general. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Sí? ¿De qué están hablando? ¿Qué fue lo que sucedió con Mazatlán en los últimos días? Bueno, pues a referencia de la situación que se vivió con el huracán Nora, ¿no? Luego tormenta tropical, el tema de la inundación que afectó directamente a personas, pues el tema de la agenda en Mazatlán, de la agenda pública en Mazatlán, no fue otro, sino el tema de las inundaciones y pues el problema que significó la tormenta tropical, bueno, el huracán Nora, ¿no? No hay otro. Pero yo les preguntaría, ¿qué implica esto? Bueno, y más que preguntarles, les hago el comentario. ¿Qué implica esto? Implica que el tiempo es importante para la agenda y que la agenda no es una entidad constante, estable, sino que es un objeto que está en constante modificación. En algún momento, y se fijan, esa transición que hubo, y vi incluso hasta memes, ¿no? Que decían, bueno, ya terminó Nora, volvamos a la pandemia, ¿no? No sé si lo vieron alguno de ustedes. Sí, Sí. Yo sí lo miré. Bueno, ahí estamos hablando de una transición de la agenda pública. Obviamente lo hacen a manera de broma, pero en efecto, eso fue lo que pasó. El tema era la pandemia, vacunación, ¿verdad? De los mayores de 18 años, la vacunación que se está gestando para menores de edad, que también se están viendo afectados por el, ay, mira, ya está, se me olvidó el nombre del COVID, ¿no? Y bueno, ese era el tema. Durante un tiempo también recordarán, en todo el estado el problema fue que no había agua en las presas, ¿se acordarán? ¿Se acuerdan? Sí, la sequía. La sequía, ¿no? Y que Quirino por allá pidió auxilio al gobierno federal para que se bombardeara. No recuerdo cuál es el químico que utilizan para bombardear y generar la creación de manera artificial de nubes. Pero bueno, se concretó eso. ¿Qué otros temas han estado a lo mejor no a nivel estado ni municipal, pero a nivel nacional? Pues bueno, antes de la pandemia, el tema era la inseguridad. ¿Sí o no? Hay tantos muertos y mataron en Aguililla, Michoacán, tanta gente. En Guanajuato, masacraron a tantos. En Sinaloa, el tema del Culiacanazo, se recordarán. Vino la pandemia y borró el tema de la inseguridad. No es que lo haya borrado, pero el tema primordial fue la pandemia. Ay, ya me tiene harta. No sé, o sea, no se habla de otra cosa. Le estaba diciendo a mi abuelito ayer antier de que le dije, dime una sola persona con la que hayas hablado desde que comenzó la pandemia que no te diga algo del COVID sin que le hayas preguntado. O sea, ya es como que llegas con alguien y no se nos ocurrió a nadie porque llegas con alguien y ya en automático o tú le dices
o la otra persona te dice, está Sí, cabrón, claro. no, sí, está cabrón, o sea, es como de, Se no, murió ya van fulanito, tanto, fulanita. ajá, como que le dices, a ver, dame el reporte, todo lo que sepas en cuanto al COVID. No, es que ya en fulano estado ya van tantos infectados, o sea, la gente te empieza a decir ya sin que le saques el tema, o sea, si tú no lo sacas, la otra persona lo hace. Sí, O sea, ¿no? ya estamos todos locos. Y todos los días salimos, si vamos en el carro o si vamos en transporte público, cubrebocas. A donde salgamos andamos con el cubrebocas, ¿no? Y es más, ahora el problema es si se te olvida el cubrebocas, sí, otra vez a regresarme, porque no me dejan subir al transporte público, porque no puedo entrar a la tienda, ¿sí? Bueno, y después, también ese fue un tema local, ¿no? La necesidad de certificados de vacunación, ¿verdad? Fíjese que esa es otra cosa. Sí, bueno, pero Porque, o sea, esa es otra cosa porque, por ejemplo, ahorita, no me quiero regresar a Mazatlán, ¿verdad? Pero si Ajá. suponiendo que me quisiera regresar, no podría porque aquí no han empezado ni siquiera han empezado con la vacunación de 18 en adelante. Entonces, si me voy ahorita, no estaría vacunada ni aquí ni allá, porque allá ya se acabó. Entonces no me dejarían entrar a ningún lado. ¿En Bueno, dónde te según lo que encuentras? escuché de que mandé ¿En dónde te encuentras, Mayerly? en Puebla. En Puebla. Estás en Puebla, ok. Entonces, de hecho, literal salió en las noticias que ahorita en Puebla estaba el último lugar en cuanto a velocidad de vacunación. Dije, ay, qué vergüenza, porque fue de los primeros estados que empezó y no han podido terminar, o sea, no sé por qué razón. Entonces, pues sí, eso es lo que estoy pensando ahorita de que, pues que si me regreso así o que si sí me espero a las 2 vacunas, porque allá en Mazatlán vacunaron bien rápido, estaba sorprendida. Fue el primer estado, ¿eh? De los Sí, primeros estados que vacunaron. sí, y de hecho, aquí en Puebla, cuando recién empezó todo lo de las vacunas, empezaron como 3 semanas antes que en Mazatlán a vacunar a los viejitos. Y pues ve, todavía no tienen ni para cuándo vacunar a los Bueno, de 18. aunque también, bueno, uno pudiera decir, bueno, Puebla tiene una población mayor a la de Sinaloa, pero también por lo mismo, tiene una población mayor, pudiera tener mayores centros de atención, ¿no? Exactamente. ¿No? Pues bueno, o sea, digo, esos temas se fijan cómo han ido cambiando. Normalmente uno no le pone atención, quizá viviendo en la cotidianidad, pues no tomas en consideración. Sin embargo, es un proceso de temas que van construyendo el problema público, ¿sí? Siempre que queramos entender que hay una política pública es porque hay una construcción de un problema público, ¿sí? Que procede a su vez de un problema o fenómeno social general, pero que es algo particular que le permite al gobierno atenderlo a partir de acciones gubernamentales, ¿sí? Siempre. Ahorita el tema en Mazatlán, pues son las inundaciones, obviamente está, ¿no? Pero bueno, o sea, por ejemplo, que se cayera el puente del río Quelite, las inundaciones en varias zonas que sabemos que son por lo general inundables, como el Toreo, ¿no? O sea, las imágenes ayudan también a construir esa idea del problema público. Entonces, sí, quiero que estén conscientes que los problemas públicos no surgen de la nada, surgen porque alguien los construyó, surgen porque un político impuso su forma de ver el problema. A ver, yo les preguntaría, ¿qué pasa con el tema de la educación? Parece que todos estamos de acuerdo en que se inicien clases, ¿no? Bueno, al menos los políticos han intentado, es que ya no se puede, perdón, ya no se puede, pues esperarse más el gobierno
a que no haya clases presenciales. Ya necesitamos regresar, nos dicen los políticos, ¿verdad? Eso nos dicen. Y parece que dentro de lo que cabe, el gobierno o sí entran, dice el gobierno federal. ¿Y qué está haciendo la UAS al respecto si ni hay agua en los baños, tantos puercos? Sí. Bueno, pues para que veas, no sé cuánto fue la definición de, ¿cómo se llama? De inversión que se va a otorgar. O sea, todavía no sé cuánto es, creo que son como 100 millones de pesos lo que se iba a entregar para invertir justamente en esto que tú dices, en baños, en agua, en el tema de papel, gel antibacterial, o sea, todo, ¿no? Empieza en general porque las escuelas han de estar montadas. Bueno, también tienen que hacer limpieza. Yo recuerdo, hace unos meses fui ahí a Faciso y no, hombre, estaba pero repleta de hojas. O sea, todas las hojas que cayeron de los árboles que normalmente vemos que las recogen, pues no estaban tal cual, ¿no? Era como si hubiera pasado 1 o 2 años sin que hubiéramos hecho limpieza, ¿sí? Ahora, profe, con lo de los uniformes gratuitos, Ajá. dieron cubrebocas para los niños. Yo creo que digamos entrar a clases. Sí, no, yo sé que dieron cubrebocas. Es que esa es la intención de que entremos a clases, pero el tema es si estamos realmente preparados. Ahora, pues también se entiende que políticamente ya no es redituable el estar en línea, pero también hay un problema, ¿no? Estaba viendo que en Texas hace como una semana cancelaron las clases presenciales en Estados Unidos. ¿Por qué las cancelaron? Porque, bueno, iban 2 profesores muertos en Texas. Entonces, pues es algo, ¿cómo les diré? O sea, cuando nosotros no tenemos una consecuencia tan grave, tan personal, ¿no? O sea, como por ejemplo, que haya basura. Pues bueno, el que haya basura no mata a nadie, pero el que vayamos a entrar a la escuela y que haya COVID puede potencialmente generar que alguien muera. Y si contemplamos a todo el sistema educativo, pues algunos van a morir. ¿Sí me explico? No hay garantías para el 100%. Es mera estadística. Esperemos no nos toque, ¿verdad? Si es que entramos. Pero es para que se den cuenta que esta intención también está pues impulsada por los políticos, ¿no? Y también hay costos políticos de no hacerlo, hay costos también para la nación. O sea, no quiero decir que todo sea a conveniencia de ellos. O sea, hay un problema muy serio. Nosotros aquí, pues estamos virtualmente viéndonos, pero imagínense qué sucede con las personas que viven en zonas donde no hay acceso a internet, donde no hay acceso a un equipo de cómputo o de perdido un celular. Se está perdiendo una generación. Y estamos teniendo problemas muy serios, ¿no? O sea, imagínense tener una generación perdida en un país donde la violencia está a la orden del día, pues es algo fuerte. Y lo digo, ahorita te doy la palabra, Leilani, lo digo porque, bueno, mi esposa trabaja en una secundaria rural y algo que me dice es que pues tiene varios de sus alumnos que pues engrosaron las filas del narco.
¿no? Entonces es algo también que dices, bueno, en la ciudad no hay problema, pero en las zonas rurales sí está afectando. Entonces son equilibrar o tratar de ver los pros y contras de este proceso, ¿no? Leilani, ¿ibas a comentar algo? Sí, que en los ranchos así chiquitos como, no sé, 50, 80 habitantes, Ajá. kinder así de un cuarto, sí hay clases, los niños sí tenían clases, pero era preescolar, ya pues como usted menciona, pues los de secundaria y eso pues ya es algo más complejo. Pues sí, exacto, ¿no? O sea, es un problema, ¿no? De deserción que estamos teniendo. México se ha caracterizado por tener un índice de deserción muy importante. A nivel básico, llegan todos, o casi todos, pero ya cuando vamos a nivel medio, medio superior, ahí es donde empieza el problema. ¿Sí me explico? Pues bueno, no sé si tengan alguna duda hasta aquí. Creo que ¿qué es lo que nos faltaría de la lectura? Bueno, por ahí viene el tema de América Latina, por ahí viene el tema de la racionalidad, que me parece que de alguna manera ya lo tocamos, ¿no? Normalmente se había pensado en que tenía que haber una racionalidad absoluta, ¿sí? Una racionalidad al momento de hacer las políticas que fuera